Bien, hermanos, a mí en varias ocasiones ya en estos años que tengo pues sirviendo al Señor, pero tal vez un poquito también antes de ser pastor, me ha tocado vivir ese momento que realmente no resulta muy agradable para quien se dispone a realizarlo. Y es esa llamadita que uno hace, puede ser una llamada o un mensaje de WhatsApp inicialmente diciéndole a un hermano o a una hermana, nos tomamos un café, por favor. Y pues tal vez no hay problema si el cafecito es para propósitos pues alentadores, ¿no? Vamos a hablar de cómo están las cosas, bueno, todo está bien, pero en algunos momentos esa llamada supone algo que es un poco más complejo, más difícil. Y uno está sinceramente ahí dispuesto a hacer esa llamada o a tener ese encuentro con ese hermano o esa hermana, pero uno está experimentando inquietud, preocupación, a veces hasta angustia. Y la verdad no necesariamente es porque uno se imagina que la otra persona pues te va a rechazar o te va a despreciar a ti por lo que estás a punto de decirle, porque lo que le vas a decir no es fácil, sino la verdad porque yo creo que esto es de cualquier cristiano, pero en mi caso como pastor pues tengo que decir que yo experimento estas cosas, y es que uno anhela y se angustia por la recuperación de la fe, de la cordura de esa hermana, de ese hermano a quien yo estoy a punto de confrontar. Y bueno, recuerdo por ejemplo en una ocasión de las varias que me ha tocado vivir, que recibí una llamada de alguien que ni siquiera conocía. Miren, es interesante que la mayoría de las veces que yo he tenido que confrontar a una persona ha sido una llamada de alguien que yo no conozco. Uno diría, la gente es muy chismosa o la providencia de Dios usa lo que sea para visibilizar los problemas que se pueden estar presentando en la iglesia y que uno desconoce, porque uno no es brujo, ¿cierto? Ni nada de esas cosas. Entonces, hablo con esta persona, le hago la llamadita, por favor, tomémonos un cafecito. Los cafecitos no son siempre para mal, ojo pues con eso. Entonces, efectivamente me encuentro con la persona y uno antes del encuentro, uno está, ay Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos por favor. Y ahí se sienta esta persona y efectivamente tengo que compartirle que algunos, porque en ese caso no fue solamente una persona, sino varias personas empezaron, y empecé a enterarme de que estaba defraudando económicamente a otros. Y en varias ocasiones personas que eran cristianas y otros que no eran cristianos, defraudando económicamente a esas personas. Y obviamente cuando eso empieza a pasar, uno empieza a por lo menos pensar, a detectar que algo está operando mal en la fe que esa persona tiene en Jesucristo. Y entonces tú estás enfrente de esa persona, en este caso puntual, le dije lo que pasaba, le pregunté qué era lo que le estaba ocurriendo, por qué estaba tomando esa clase de decisiones, y después de un largo diálogo, usualmente esos diálogos son largos, la persona pudo reaccionar bien en ese momento de la reunión, reaccionar bien, responder bien a esa exhortación que se estaba haciendo en ese momento, pero gracias al Señor, después de que la persona como que vuelve a la cordura, a la lucidez, uno ve en las decisiones que esa persona en este caso tomó, que demuestran un verdadero arrepentimiento, que demuestran un deseo genuino de volver a confiar en su Salvador, en su Señor. Y me alegra tanto recordar este evento porque después de esa reconvención y de esa aceptación que esta persona tuvo e hizo de eso que pudimos hablar, empezó a ocurrir algo extraordinario. Yo empecé a ver milagros de varios tipos en la vida de esa mujer. No solamente en la forma en la que estaba haciendo uso de sus recursos económicos, sino en su carácter. Lo que empezó a ocurrir en su carácter fue sorprendente.
Gracias a Dios por esos momentos tan espectaculares. Ahorita les voy a mencionar otros que no fueron tan buenos. Pero en esta mañana nos acercamos a la palabra del Señor para tocar una vez más lo que ya se ha tocado hace unas semanas atrás y lo que se ha venido predicando en el libro de Proverbios. Oye, hijo mío, como una súplica que el Señor hace a todo su pueblo, a toda la iglesia. Oye, hijo mío. Y en esta ocasión vamos a volver a pensar en aprecia la disciplina del Señor en tu iglesia local. Bueno, hermanos, para eso abran entonces el libro de Proverbios y vamos a volver a leer el capítulo 3 nuevamente. Desde el versículo 1 y vamos a leer hasta el versículo 12. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de paz, de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Y ahí va. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos. Teme al Señor y apártate del mal. Será medicina para tu cuerpo y alivio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Y una súplica más. Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezcas su reprensión, porque el Señor ama a quien reprende, como un padre al hijo en quien se deleita. Amén. Oramos, hermanos, en este momento al Señor. Todos nosotros, seres humanos, responsables delante de Él, al decidir qué hacemos con lo que escuchamos. Y hoy, como siempre que escuchamos la palabra de Dios, nos responsabilizamos de lo que escuchamos. Y para eso, Padre nuestro, trae la docilidad que nuestro corazón requiere, Señor. Padre, que tu Espíritu precioso que hace maravillas entre nosotros, nos recuerde una vez más como el pasado, que si escuchamos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Y si escuchamos tu voz en forma de corrección o en forma de instrucción, que seamos, Señor, capaces de poderlo escuchar. Aumenta en nosotros la humildad, que yo sé, Señor, no abunda, pero danos más de ella. Danos más humildad, Padre precioso. Y que hoy, Señor, gocemos del don, del privilegio de ser de aquellos que parecemos a tu Hijo Jesucristo, que escuchaba tu voz, Padre, tus indicaciones, tu instrucción, tu voluntad, y en todo siguió tu camino.
Ayúdanos, precioso Padre. Esperamos en ti para que cosas extraordinarias acontezcan hoy en este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, hermanas, hace unas semanas atrás, ustedes escucharon predicar al pastor Cristian, que nos estuvo hablando, digamos, de la primera parte, la primera entrega de este quinto hábito que ha tratado de enfatizarse en estas semanas de sermones, en este quinto hábito que nos describe especialmente los versículos 11 y 12. Y aunque ya escuchamos a Cristian decir eso, para beneficio de quienes no escucharon el sermón en aquella ocasión, o para mayor retención de quienes sí lo hicieron, yo necesito mencionar en esta mañana nuevamente algunas ideas clave que considero yo es necesario tener cierta claridad para poder entender mejor este hábito, este importantísimo hábito cristiano que es ¿qué? Apreciar la disciplina del Señor. En primer lugar, hermanos, sí es necesario ampliar un poquito por lo menos o enriquecer nuestro entendimiento de la palabra disciplina. Yo sé que para todos nosotros es claro al principio, cuando pensamos en la palabra disciplina, que no necesariamente tiene una connotación positiva y sí es verdad, disciplina sí significa lo primero que nos viene a la mente, es decir, reprensión. Pero además de eso, y quiero que por favor se queden con esto también, además de eso también debemos entender que cuando se nos llama a nosotros a apreciar la disciplina, también se nos está llamando a tener en alta estima la instrucción, la restricción, el consejo, la enseñanza. O sea, es mucho más amplio esto que se nos está diciendo aquí en Proverbios capítulo 3 y en todos los versículos que ahorita espero mencionar un poquito más. Dios quiere eso para nosotros, que instrucción, restricción, consejo, enseñanza, y Él insiste en que por favor estemos blanditos en el corazón para prestarle atención. A mí me gustó mucho la forma en la que un teólogo holandés define la disciplina en el libro de Proverbios, y él dice lo siguiente: disciplina en el libro de Proverbios es la dirección autorizada que Dios da de muchas formas. Sencillo, la dirección autorizada que Dios da y da de muchas maneras, de muchas formas. Bueno, entonces el libro de Proverbios, que todos nos concienticemos de eso, está en la tarea de concientizar a todos los hijos de Dios en la belleza de este hábito que estamos tratando de mencionar hoy. Por eso yo voy a hacer un pequeño paseo por el libro de Proverbios a ver qué es lo que él insiste en que nosotros escuchemos, aprendamos y adquiramos. El privilegio de tenerlos ahí proyectados. Proverbios 12:1 dice lo siguiente: el que ama la instrucción, ama el conocimiento, pero el que odia la reprensión es torpe. Es decir, la relación que tú sostienes con la instrucción o la corrección hace evidente que tú eres una persona sabia o eres una persona necia. Sencillito. Bien, por favor vamos a 15:32. El que el pastor Efraín leyó hace un momentico, 15, si era el 15, estabas en lo correcto, Efraín. Dice: el que tiene en poco la disciplina se desprecia a sí mismo, pero el que escucha las reprensiones adquiere ¿qué? Entendimiento. Muy bien, gracias. Vamos al 19:20, que es un poquito más adelante. Dice: escucha el consejo y acepta la corrección, para que seas sabio el resto de tus días. Y yo no sé si algunos poquitos acá, o creo que la mayoría más bien, queremos que la sabiduría en nuestra vida nos acompañe por siempre,
que no sea un asunto temporal o transitorio. Entonces, para que la sabiduría te acompañe para siempre, necesitas aprender a escuchar y aceptar el consejo, la instrucción y la corrección. Eso nos dice, pero también adelante, Proverbios 27, salten un poquito más en sus Biblias, hermanos, 27, versículos 5 y 6 dice: mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. Yo creo que si tú has tenido buenos amigos, si tienes un amigo capaz de decirte las cosas no agradables y decírtelas, por supuesto, con amor, tú sabes que eso que ha hecho tu amigo es mucho mejor que los besos o los abrazos que otras personas que no necesariamente te aman han hecho por ti. ¿Estamos de acuerdo o no? Increíble que la corrección de la vida sea más especial que un beso o un abrazo. Pero en el fondo todos sabemos, podemos llegar a entender que sí es verdad, sí es así. También Proverbios 28, versículo 23 dice: el que reprende al hombre hallará después más favor que el que lo lisonjea con la lengua. Yo creo que tú también ya sabes, sobre todo si eres mayorcito, que si una persona te corrigió bien, aunque fuera incómodo para ti ese momento, esa persona es más apreciada por ti, por eso que hizo en ese momento, que por las veces que tal vez te alabó o te honró por algo muy bonito que hiciste. Es probable que tú recuerdes más su corrección. ¿Estamos de acuerdo o no? Y eso que nosotros experimentamos en el fondo, aunque sea desagradable, pareciera que nos comunica en el fondo que ese afecto interior que produce lo que esa persona ha hecho en nosotros resulta ser más poderoso cuando se recibe bien, cuando aceptamos esa corrección. Pero también el versículo 5 dice algo muy interesante como a manera de contraste y a manera de lamento. Capítulo 5, versículo 12 al 14. Y dice, aquí le están instruyendo al hijo acerca de tener cuidado con la mujer extraña, con la mujer que puede literalmente acabar con él. Y este muchacho que no ha tenido precaución de eso que le han dicho, dice: cómo he aborrecido la instrucción y mi corazón ha despreciado la corrección. No he escuchado la voz de mis maestros, ni he inclinado mi oído a mis instructores. He estado a punto de completa ruina en medio de la asamblea y la congregación. El lamento de quien no ha querido, apreciar la disciplina, la corrección y la instrucción. Pero ¿qué es lo que estos refranes están tratando de hacer con nosotros esta mañana en particular? Lo que está tratando de hacer por nosotros es ayudándonos a ver y a reconocer en nuestras propias vidas y también por observación de la vida de los demás que sí es verdad, que es verdad. La instrucción, la corrección, la enseñanza, la restricción encaja o articula muy bien con nuestra humanidad y lo hace de una manera maravillosa. Por eso, hermanos, es que se nos insiste esta mañana, no debemos rechazarla. Más bien debemos apreciarla, retenerla cuando llegue el momento en que eso ocurra, sea que se nos esté disciplinando o sea que se nos esté formando. Cualquiera de las dos, ahorita vamos a ver, las mencionaremos un poquito más. Permítame, por favor, tomarme unos minuticos para recordarte lo que la Biblia nos ayuda a entender acerca de nosotros mismos, es decir, acerca de ti y acerca de tu prójimo. Escucha lo que la Biblia dice acerca de quién eres tú. Vayan por favor a Génesis capítulo, no vayan en sus Biblias, en sus mentes. Pueden ir en sus casas. Génesis capítulo 1 y 2. ¿Tú recuerdas qué es el relato de qué? El relato
Exactamente, el relato de la creación del universo. Y ese relato, capítulos 1 y 2, nos muestra a Dios llamando las cosas a la existencia por el poder de su palabra. ¿Recuerdan, sí? Y tú vas a ver en los primeros, en los versículos, del capítulo 1 particularmente, que en los días de la creación y a todas las cosas que Dios ha creado le sigue la siguiente declaración. Entonces Dios dijo, antes de formar las cosas, en cada día de la creación, entonces Dios dijo, ¿recuerdas eso? Entonces Dios dijo, entonces Dios dijo, entonces Dios dijo. Ahora, cuando Él crea al ser humano, es decir, cuando Él creó a nuestros primeros papás, de donde todos nosotros venimos, hecho a su imagen y semejanza, varón y hembra que los crea, nosotros vemos un pequeño pero significativo cambio en sus palabras. Ahí en Génesis capítulo 1, cuando Dios se acerca al hombre y a la mujer, no aparece más la palabra Dios dijo. No, ahora lo que dice el texto es Dios les dijo. Dios les dijo. Es decir, hermanos, Dios está entablando una conversación con este ser recién creado, y como lo muestra el capítulo 2, esta conversación que Dios sostiene con ese ser creado a su imagen es ¿para qué? Es para instrucción, para mandamiento, para dirección. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Trata de pensar en esa escena, Génesis capítulo 1, capítulo 2. Dios hablando ahí a ese ser que ha partido en dos, varón, hembra, diciéndoles lo siguiente: tal vez tú te sientes extraño en este mundo, ¿cierto? En este mundo recién creado. Quizá te sientes extraño de ver todas las cosas que ves, tal vez la complejidad de esas cosas, pero aquí estoy yo para ayudarte a entender, para ayudarte a interpretar la realidad, para ayudarte a amar, enseñarte a hacerlo. Aquí estoy yo para hacerlo. Haz de este mundo algo más hermoso de lo que ahora es. Disfruta de todo lo que te he dado, pero escucha, no comas del fruto de ese árbol. Morirás si lo haces. Bien, ¿estamos bien? ¿Qué es lo que yo estoy queriendo decirles? Al evocar este relato que de alguna manera describe nuestra antropología, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que yo quiero decir? Hermanos, que la Biblia nos enseña que tú y yo, seres humanos, somos seres que no sabemos nuestro propósito, que no sabemos cómo entender o cómo interpretar nuestra realidad si otro no nos lo enseña, si otro no nos lo dice, si otro no nos instruye acerca de eso. Es decir, justamente, hermanos, nosotros necesitamos del Señor para que Él nos dé consejo, para que Él nos dé instrucción, para que Él nos dé corrección. Y sí es verdad, en este momento, para que muchas veces recibamos de Él reprensión. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean conducidas para la vida. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que Dios pretende con nosotros, para la vida para la que fuimos hechos, pensados. Imagina, los 2 primeros capítulos de Génesis nos enseñan que aún nosotros, sin ser pecadores, porque el pecado entra en ¿qué? Génesis ¿qué? Génesis 3. Imagínate, los 2 primeros de Génesis nos enseñan que aún sin ser pecadores, nosotros fuimos creados con la necesidad de aprender de Dios. ¿Tú te imaginas cuánta mayor será nuestra necesidad hoy, ahora que conocemos ¿qué? El pecado. Ah, maravilla. Cuánta necesidad tenemos de la instrucción,
del consejo, de la corrección de Dios, de nuestro Dios hoy, que conocemos el pecado. Bueno, pero hay grandes desafíos para nosotros, hermanos, en ese sentido. Y yo quiero mencionar en esta mañana solamente uno, un gran desafío que nosotros estamos viviendo en nuestra época, un desafío para todos los que son hijos de esta época, pero pues que por supuesto a nosotros también, cristianos que también somos hijos de esta época, nos afecta. Un gran desafío cultural. Los que se dedican a estudiar estas cosas, hermanos, le han llamado a esto el individualismo expresivo. Ese es un gran problema, y especialmente para los jóvenes, que por este lado es como que se sientan los jóvenes, ¿o qué? No, mentiras, para acá también veo jóvenes. Especialmente para ustedes, para los más jóvenes en este salón, en esta mañana, es seguramente más profundo este individualismo expresivo. Bueno, ¿en qué consiste este individualismo expresivo, hermanos? Es esa creencia y esa expresión que vemos en general en las personas de la cultura, que dice que tú debes procurar por todos los medios tratar de entender tus deseos, tratar de discernir lo que tú tienes en lo profundo de tu ser, de tu corazón, y procurar materializarlo, vivirlo, realizarlo, no importa lo que los demás piensen de lo que estás haciendo. No importa lo que los demás opinen acerca de lo que estás decidiendo. ¿Por qué? Porque para poder ser humano en el siglo XXI, para poder ser un fiel hijo de esta época, tú necesitas mostrarle a los demás que lo que más te importa a ti es afirmar lo que tú tienes en tu interior, lo que hay en lo profundo de tu ser. Y mientras más afirmes eso, entonces mejor ser humano eres. Ay, hermanos, eso es un problema grandísimo y serio, 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 muy serio. Hermanos, primero, hermanitos, a ver, ¿cómo decirles eso? Bueno, nada más ayer yo estaba viendo un momentico mientras almorzaba las propagandas que estaban dando ahí. Y escuché a una artista, a una cantante decir justamente eso. Mientras el entrevistador le hacía algunas preguntas, decía, es que yo creo que yo sí quiero seguir y quiero perseguir eso. Yo ser lo que deseo ser, lo que siento ser. Y ella lo decía, aunque el entrevistador le hacía notar algunas prácticas sexuales que eran un poco bizarras en su vida. Pero ella afirmada en que lo importante es lo que está acá y lo que se quiere expresar. Hermanos, en un sentido, ¿cuál es la ingenuidad de este engaño? ¿Cuál es el problema aquí, mis hermanos? El problema es sencillo. Es que ustedes, muchachos, especialmente, tienen que entender que cuando ustedes están diciendo que yo quiero expresarle al mundo y quiero demostrar lo que yo quiero ser en el fondo, porque así es como yo demuestro que soy un ser autónomo e independiente, tú tienes que aceptar y tienes que reconocer que eso no te ha venido de ti mismo. Ha habido alguien que te ha instruido, ha habido alguien que te ha corregido, ha habido alguien que te ha dado ese consejo. ¿Y quién es? Este siglo, la cultura. Tú ya has prestado atención. Tú ya te has sujetado a alguien que está fuera de ti, que no eres tú, aunque tú te imagines que tú estás afirmando la autonomía en ese sentido. No es así. Todos los seres humanos fuimos creados para ser instruidos, para ser confirmados, aún para ser afirmados por alguien que está fuera de mí mismo. No soy yo. Y pues como lo vimos en Génesis 1 y 2, el Señor quiere tener ese papel. Y Él quiere que otros agentes que Él ha delegado para ese trabajo también sean escuchados y respetados por ti. Otra dificultad muy tremenda del individualismo expresivo, que uno lo ve en los muchachos que están tan confundidos, sobre todo los que uno ve más confundidos, uno los ve que sufren más a causa de esta
imposición cultural, de esta instrucción, de este consejo, bueno, no es un consejo, de la cultura, porque uno los ve absolutamente confundidos, no. Es decir, hermanos, ¿quién puede vivir la vida siendo orientado por lo que deseo ser? ¿Saben por qué no es así? Porque es que yo hoy deseo una cosa y mañana otra. Así somos nosotros. Es más, dentro de mi mismo corazón, de un solo ser humano, yo hallo en mí constantemente contradicciones y paradojas y cosas que yo no logro resolver en solamente un ser humano. ¿Cómo yo voy a colocar la esperanza de mi identidad, de lo que yo puedo llegar a ser, en alguien tan confundido como este Pechito? Por supuesto que no, pero bueno, chicos, ánimo. Bueno, todos, ¿no? Yo sé que todos tenemos algo de ese veneno. Cuidado con eso, muchachos. Por favor, les animo a eso. Ustedes van a notar en el libro de Proverbios que Dios ha dado a gentes o personas para traer a tu vida instrucción. La instrucción que tú necesitas. Recuerda, por ejemplo, en primer lugar, los padres, ¿cierto? Cuando se menciona a los padres, por ejemplo, Proverbios 23, versículo 22, como dice, recuerdan, escucha a tu padre que te engendró. ¿Y qué más? No desprecies a tu madre cuando envejezca. Nuestros padres, por muchas razones, se hace claro en el libro de Proverbios que son quizá los primeros agentes en nuestra vida para que nosotros seamos instruidos, guiados, exhortados. Y gracias a Dios por nuestros padres cuando han podido realizar y vivir esta preciosa tarea. Creo que el libro de Proverbios lo deja claro, pero también nosotros vemos en este libro a los amigos. Los amigos que por amor superan la incomodidad de la confrontación para animarte o para exhortarte. Difícil, ¿cierto? Pero se hace porque se les ama. En el capítulo 5, el lamento que yo ahorita les leí, escuchamos a ese joven expresando su dolor por no escuchar a los maestros o no escuchar a los instructores. Y dice, en medio de la asamblea o la congregación, porque esa era la expectativa del pueblo en general, que todos recibiéramos sabiduría de los padres, pero también de la comunidad. En ese sentido, hermanos, yo quisiera hacer en esta mañana un pequeñito, sencillo énfasis de cómo la instrucción correctiva, como la instrucción formativa, como esto que se nos está exhortando a aceptar, a recibir, se manifiesta en las iglesias locales y particularmente en esta iglesia local. Si tú quieres ser fiel al Señor Jesucristo, quieres ser fiel a la voluntad que Él ha expresado en su palabra, eso significa que tú necesariamente vas a sumarte, vas a pertenecer, vas a someter tu fe a la evaluación y a la consideración de tus hermanos. ¿Eso qué significa? Que tú vas a hacerte miembro. Recuerden que ser miembro del Redil Estadio no es como ese guardadito que a veces tienen las iglesias, en este caso un guardadito medio elitista. Eso es de la membresía, ¿cómo así? Eso tan... No, hermanos. Pierdan esa idea, que eso no tiene nada que ver con eso. Cuando nosotros llamamos a la iglesia a hacerse miembros de la iglesia, básicamente lo que estamos diciendo es que nosotros queremos, la iglesia en general quiere evaluar tu fe, evaluar tu confesión de fe, y que juntos nosotros podamos decir si tu confesión de fe, si lo que dices creer en Jesucristo es verdadero o no. Y ese derecho no porque nos lo inventamos en el Redil Estadio, porque ese derecho Dios se lo dio a la iglesia. ¿Y porque Dios le da esa autoridad? Porque la iglesia está al servicio de Dios para el cuidado de todos nosotros. Entonces yo me hago miembro de la iglesia por eso. Y ser miembro de la iglesia, hermanos, significa
en este caso, en esta iglesia local, significa que tú notarás a lo largo de los meses y de los años que en el Redil Estadio sí se está comprometido con la instrucción de sus miembros. Sí se está comprometido con el consejo de sus miembros. Y ustedes pueden verlo de dos maneras especialmente. Van a ver cómo en el Redil Estadio se enfatiza mucho la instrucción formativa. Ustedes van a ver eso. ¿Cómo luce esa instrucción formativa? Cuando a ustedes se les invita a pertenecer a la academia, por ejemplo, cuando a ustedes se les invita a participar de los grupos pequeños, cuando a ustedes se les anima a prestar atención a la exposición bíblica, aunque quien la enseñe no resulte muy agradable para ti. De todas las formas, aquí se está hablando y se está diciendo constantemente la palabra de Dios, el consejo, la instrucción. De muchas maneras se vive esa instrucción. Y como para colocar esa analogía, hermanos, la analogía del cuerpo justamente, tendríamos que decir que la instrucción formativa es como esas recomendaciones que le hacen a uno para uno mantener su cuerpo, digamos, saludable, más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué le dicen a uno? Que tú debes, ¿qué? Alimentarte bien, que tú debes, ¿qué? Descansar bien, es decir, dormir bien, y que debes hacer, ¿qué? Algo de ejercicio, sí. Debemos hacer ejercicio. ¿Para qué son todas esas indicaciones, esas instrucciones? Para que el cuerpo esté ¿qué? Saludable, ¿cierto? Saludable, que esté más o menos bien. Bueno, la verdad en el sentido del cuerpo. La palabra del Señor y su instrucción es para que la iglesia esté bien, eso sí, sin duda, ¿cierto? Esa es la instrucción formativa. Pero también, hermanos, aquí en el Redil Estadio ustedes van a ver o van a escuchar tal vez, no mucho, pero van a escuchar que aquí también se vive y se experimenta la instrucción que es correctiva. La correctiva. Y para volver a la analogía del cuerpo, tenemos que decir entonces que es como se ha dicho ya en muchas ocasiones, es como la cirugía, ¿no? Ya definitivamente, y aunque duela y aunque sea difícil, no se va a poder vivir esto. Esta recuperación del bienestar de ese cuerpo no va a ser posible alcanzarlo, sino que se interviene quirúrgicamente. Y después de esa intervención quirúrgica, pues, ¿qué es lo que se pretende, hermanos? Corregir lo defectuoso, restaurar la salud. Eso es lo que se hace. Bueno, hermanos, ¿por qué es tan crucial lo que hoy el libro de Proverbios insiste en decirnos a todos nosotros? Aprecia la disciplina del Señor, no la rechaces. No te resistas a ella de ninguna manera, ni la formativa ni la correctiva. No te resistas a eso que Dios está queriendo hacer, hermanos. Y eso, la verdad, es necesario. Y voy a compartirles en algunas ocasiones por qué ha sido necesario hacerlo. Recuerdo, por ejemplo, una ocasión en la que es que nosotros somos muy enredados, hermanos, les aseguro eso, que ninguno lo dude. Este hermanito había llegado a la conclusión de que estar con su amante es una bendición. Estar con su amante se había convertido en una verdadera bendición. Es más, a causa de estar con su amante y de hacer el devocional con ella, él estaba descubriendo cosas que nunca había visto en la Biblia. ¿Me hago entender? ¿Tú crees que ese hermano pensaba que necesitaba corrección? No. Qué pesar.
Somos muy complicados. Recuerdo en otra ocasión también cuando una persona, un hombre también, estaba llegando a la conclusión y había llegado a la conclusión y estaba esparciendo esa conclusión entre los hermanos en la iglesia de que las esposas, los esposos pueden divorciarse olímpicamente, pueden divorciarse sin tanto enredo, simplemente si no te estás sintiendo como muy bien ahí. Y eso sí, había llegado a convicciones bíblicas, teológicas. La pregunta que quiero hacer es, ¿tú crees que esa persona necesitaba corrección? ¿Tú crees que esa persona creía que necesitaba ser corregida? No. Recuerdo otra ocasión en la que recibimos una visita esa mañana en la iglesia y yo estaba en la entrada de la sede donde se reúne la iglesia y estaba ahí dándole la bienvenida a las personas y recuerdo que llegó una joven, nunca había visto, bajó las escalas y recuerdo que me dijo, ay, ese hombre viene acá. Y yo, ¿cuál hombre? Ese que ves allá. Y yo, ¿y por qué? ¿Qué pasó con ese hombre? Ay, qué tan maluco decirle esto. Y yo, no, tranquila, dímelo. Ese muchacho es como el gigoló de la oficina. A todas las quiere conquistar. Y a todas al mismo tiempo las quiere conquistar. Y estamos hablando de que él era un miembro de la iglesia, ¿de acuerdo? Todos estos son miembros de la iglesia. Si alguien no es miembro de la iglesia, yo sinceramente como pastor no me siento en la responsabilidad de corregir a quien no es miembro. Y me siento en paz delante del Señor para no hacerlo. Pero esos sí han sido miembros y han sido corregidos. Más recientemente me ha tocado escuchar que hay un hermano que está pensando que la Trinidad, el concepto de Trinidad dentro de nuestra teología cristiana es la incorporación de ideas griegas dentro del judaísmo. Ay, Señor. Ustedes saben cómo es decir las cosas como con cierto dolor, ¿no? Porque la pregunta que quiero hacerles es, ¿tú crees que esa persona piensa que necesita corrección? ¿Tú piensas que esa persona necesita corrección? Por eso aún si esa persona me está viendo, a ver a qué cámara miro, Panky. Si esa persona me está viendo, si hermano tú estás viendo este video, lo vas a ver mañana, pasado mañana, en algún momento, por favor, ánimo a reflexionar la verdad, a escuchar la instrucción del Señor y la palabra del Señor. No te resistas a la corrección, por favor, hermanito. Pero esto es tan desagradable escucharlo, parece, ¿no? Es triste escuchar, sí, que la verdad necesitamos corrección, necesitamos a veces reprensión en nuestra vida. Pero yo no sé si habrá alguien, no tienes que levantar tu mano, levante el corazón, bien, para que no lo veamos. Pero levanta el corazón tú mismo, ahí mismo donde estás. Y piensa en lo siguiente, si el pastor Efraín, si el pastor Cristian, si algún hermano de esta iglesia local te llama mañana, y te llama porque por la gracia de Dios se hizo visible algo que es triste, lamentable, doloroso, anticristiano en tu vida. Por la gracia de Dios se hizo evidente y recibes el mensajito del pastor. Hermanita,
hermanito, ¿podríamos tomarnos un café? Recuerden que el café no siempre es para eso, ¿de acuerdo? Estoy distorsionando el cafecito. Ojo pues, no es solo para eso. Pero que cualquier hermano aquí en la iglesia que está responsabilizado de tu vida, porque entiende bien su lugar dentro de este cuerpo, no está esperando que sea solo Efraín o Cristian, sino que entiende que su deber es el cuidado de la vida de su hermano hasta el fin, hasta que Jesucristo regrese o hasta que esa persona fallezca, pero que mi responsabilidad es el cuidado y la preservación o la protección de la fe de mi hermana y de mi hermano hasta el fin, que ese es mi vocación. Entonces ya escuchas de alguien que te llama a eso. Mi pregunta esta mañana es: ¿cómo vas a responder? ¿Cómo? ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a rechazar la corrección, la disciplina del Señor? ¿O vamos a apreciar, a valorar, a tener por algo muy, muy, muy preciado esto? Porque recuerden que se nos dijo que quien aprecia esto es sabio, que quien aprecia esto es sabio para siempre, que quien aprecia esto, bueno, hermanos, es una belleza. ¿Por qué? Porque nosotros somos como somos nosotros. ¿Cómo? Necesitados de instrucción, necesitados de corrección, necesitados de renovación, y eso no cuando éramos chiquitos, adolescentes, eso todo el tiempo. Por eso la insistencia para todos nosotros: oye hijo mío, aprecia la disciplina del Señor, no te resistas a ella cuando llegue el momento, si llegara el momento, aún de tener que ser disciplinado o corregido por las hermanos y las hermanas que en esta iglesia local lo harán porque te aman, porque buscan la recuperación de tu fe, de la lucidez y la cordura en nuestras mentes. Si alguien acá ya respondió en su corazón: no, yo te entiendo, ¿es que eso acaso es fácil? Yo sé, eso no es fácil. Y mientras más orgullosos seamos, más difícil resulta eso. Obvio que lo es, pero no importa. No importa que nos cueste, no importa que sea difícil, no importa que hallemos muchas razones para resistirnos a eso. Pero esa persona que me está diciendo eso es esto y esto y esto y esto, ¿cierto? Todas las justificaciones. No. Nosotros delante del Señor, a través de la gente que viene a decirnos eso, nuestra hermana, nuestro hermano, el pastor, cualquiera que lo haga. Si a ti te cuesta, entonces oremos. El Señor hace milagros extraordinarios entre nosotros. Y un milagro extraordinario no es que a alguien que hoy tiene cáncer acá se le quite el cáncer, como nosotros hemos podido ver que pasa. Dios le quita a una persona una enfermedad ya, en un instante para otro. ¿Eso es milagroso? No, sí, claro que sí. Pero hermanos, que alguien que esté caminando en el pecado, que escuche la corrección de su hermana, de su hermano, de su pastor, recapacite y vuelva a la cordura. ¿Eso qué es? Es un extraordinario milagro.